Muchísimas gracias a todos ustedes que han aguantado toda la mañana. Muchas gracias al PIN por la organización y todas las sedes que estamos enlazándonos. El título mío, a ver si pueden poner la ponencia, por favor, se llama Agricultura climáticamente inteligente y soberanía alimentaria en México. O sea, quiero enlazar el tema del clima con la agricultura y con la parte de alimentación. La siguiente, por favor. Estoy primero dando un pequeño resumen para que sepan, porque es un tema para muchos de ustedes nuevo, aunque yo creo que pudiéramos casi cumplir con lo que nos hemos comprometido el gobierno mexicano si cambiaríamos nuestra agricultura. O sea, porque por la energía renovable lo veo muy difícil. O sea, estamos muy retrasados, entonces a lo mejor donde tenemos capacidad rápida para poder actuar, tenemos posibilidad. Entonces, primero un resumencito de las preguntas de investigación. ¿Qué es una agricultura climáticamente inteligente? Todos ustedes se preguntan qué implica. Es un fenómeno complejo. Después quiero hablar el tema de la seguridad alimentaria de la FAO versus la soberanía alimentaria de la Vía Campesina o de la organizaciones campesinas mexicanas. Después vamos a tener que ver qué pasa con la situación alimentaria en nuestro país, y van a ver, es dramática. Y finalmente, cómo impactan el cambio de uso del suelo, el deterioro de los suelos en precisamente la fijación de los gases de efecto invernadero. Y obviamente, por lo tanto, encima tenemos que ver los impactos, los riesgos en la agricultura y por último ver cuáles son los pasos muy concretos para México para resolver un problema climático. Y después unas pequeñas conclusiones. Vamos primero al resumen. O sea, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación del aire y agua y la pérdida de fertilidad del suelo, junto con la urbanización caótica que hemos vivido y el colapso del poder adquisitivo de la población, han impedido que la mayoría de la población se alimente adecuadamente. Según los datos oficiales, 84.5% de la población mexicana vive en inseguridad alimentaria. La mayoría, como lo van a ver, con obesidad, malnutrición. ¿Por qué? Porque han sustituido los alimentos fuerte poder alimentario, nutritivo, con alimentos básicamente azúcares y carbohidratos más baratos, ¿no? Entonces ahí hay un problema. Pero todavía seguimos arrastrando la desnutrición fuerte, sobre todo entre niños. Y si se acuerdan que un niño recién nacido requiere más del 80% de los nutrientes para el desarrollo cerebral, pues obviamente estamos hipotecando el futuro de toda una generación en México. Y creo que vamos a ver los errores precisamente del pacto contra el hambre, que no resolvió el problema. ¿Por qué? Porque se enfocó simplemente a la pobreza extrema, pero olvidó la gran pobreza en este país, los grupos vulnerables. Entonces, pues obviamente por eso no tuvimos los avances y de hecho hemos tenido hasta un mínimo retroceso. Finalmente tenemos un problema de la huella agrícola, la huella hídrica, o sea, hemos muy mal manejado nuestros recursos naturales. La revolución verde fue catastrófico para nosotros, hemos sobreexplotado los acuíferos, hemos tenido intrusión de aguas salinas, no solamente en Baja California, Sonora y ahorita en Sinaloa, sino también en la parte de Campeche, que es dramático porque era nuestra zona del trópico húmedo mexicano, ¿no? Tabasco,
en los 80 hemos talado 92% de la selva alta perennifolia, o sea, el trópico húmedo mexicano, por ideas de ganadería extensiva, apoyado, todavía pagamos los fondos del Banco Mundial, ¿no? O sea, simplemente errores del ambiente garrafales que ahorita nos están complicando la vida. Y por lo tanto hay que retomar el modelo de la agricultura orgánica para poder enfrentar el cambio climático. Por otra parte, la siguiente, tenemos una crisis económica a partir de 2008. Si vemos los datos de los últimos 20 años, la pobreza se estanca. No hemos tenido un solo avance, con todas las inversiones, con todas las reformas, con todo lo que hemos. O sea, la pregunta es, ¿no sería tiempo de cambiar el modelo? Sobre todo, ¿cómo nos ha impactado el Tratado de Libre Comercio? Seguimos importando montones importantes de granos básicos y pues obviamente la gran parte de ellos transgénicos, porque no tenemos control sobre la producción. Y por lo tanto, también hemos tenido intoxicaciones de aflatoxinas, etc. O sea, hay todo un problema con estos granos importados, pero más hemos depauperado zonas donde hubiéramos podido producir estos alimentos. Y hemos gastado las divisas en importación en lugar de comprar insumos productivos que nos hubieran sido más importantes. Obviamente, el cambio de la dieta rica en carbohidratos, grasas y azúcares nos ha llevado a bajos niveles nutricionales. Y por lo tanto, y esto es crucial, hemos oído hoy en la mañana de la vulnerabilidad ambiental. Yo quiero hablar de una doble vulnerabilidad, la social y la ambiental. O sea, esta interrelación es crucial para que empezamos a trabajar de manera mucho más integral este tipo de procesos. Y pues esto nos lleva a transformar definitivamente los paradigmas que hasta ahorita han sido válidos. Yo me acuerdo cuando yo regresé a México con mi doctorado recién, 72, y hablé contra la Revolución Verde, pero le acababan de dar el premio Nobel a Boros. Obviamente me corrieron del Senado por subversiva, ¿no? Y pues es triste, después de 40 años tenía que decir, pues tuve razón, ¿no? Y nadie, teníamos la capacidad de ver todo este modelo que nos impusieron y la depredación que nos costó en el país. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son mis dos preguntas de investigación? La primera es, ¿por qué en un país que aporta al mundo? Probablemente somos el país que más alimentos aportamos a todo el planeta, ¿no? Nada más les recuerdo, el maíz, el cacao, el cacahuate, el aguacate, el jitomate, etcétera, 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 ¿no? 84.5% vive con inseguridad alimentaria. O sea, ¿qué está pasando? No puede ser. Y la siguiente, ¿por qué razón México, y chéquenle la Secretaría de Agricultura, no han promovido una agricultura climáticamente inteligente para mitigar los gases de efecto invernadero y, por lo tanto, mejorar no solamente la seguridad, sino la soberanía alimentaria? Y yo me acuerdo desde los 72, cuando Henry Kissinger, en su importante discurso con Nixon, habló del poder alimentario. O sea, el país que tiene el control sobre los alimentos puede exportar, tiene un control, y cualquier pueblo, ustedes lo han visto en el Medio Oriente con la primavera árabe, ¿no? Subió el precio, aquí el maíz, ahorita vamos a ver, pero subió el precio del trigo y todo el Medio Oriente se desestabilizó. ¿Qué pasó acá en México? Cuando casi se triplicó el precio del maíz, aunque internacionalmente no subió así. Pues claro, Calderón acababa de tomar poder y todo el mundo hablaba de un fraude electoral. No, la gente gritaba en la calle, sin maíz no hay país, ¿no? O sea, el problema alimentario es crucial para poder entender. Y por eso estoy vinculando estos temas ambientales con los problemas sociales. La siguiente. La siguiente, por favor. Ya. Entonces, todos se preguntan, ¿qué es esta agricultura climáticamente inteligente? Es una agricultura integral, porque vincula desde el ordenamiento territorial, o sea, la cuenca hídrica como unidad, junto con el acuífero, la
conservación del agua, la conservación de la biodiversidad, el manejo de los desechos orgánicos, la rotación, asociación de cultivo y la agricultura mixta. O sea, todos estos fenómenos tradicionales que van en contra de todo lo que vemos, las grandes exposiciones de cientos o miles de hectáreas con máquinas así, muy bonitos se ven las fotos, ¿no? Pero claro, son depredadores del suelo. Entonces, se trata de una integración mucho mayor entre agricultura, ganadería y pesca, porque ahorita tenemos todo separado, ¿no? Y tenemos una visión todavía de la agricultura, de la ganadería y de la pesca en términos de producción. Nos falta toda la idea esta de la diversidad y la conservación. Y por lo tanto, un ciclo nutre el siguiente ciclo, o sea, nos ayuda a desarrollarnos, ¿no? Entonces, estos son enfoques integrales desde la cuenca hidrológica, o sea, la llamada GIR, ¿no? Los suelos, el uso del suelo, la restauración de los ecosistemas deteriorados, la promoción y el pago. Yo creo que es crucial, pago de servicios ecosistémicos, porque en las montañas tenemos normalmente las poblaciones indígenas, rurales, más depauperadas. Entonces ahí tenemos un potencial, porque son los que cuidan los recursos tanto para las ciudades. Entonces, por ejemplo, la Ciudad de México tiene que pensar quién le va a proveer el agua para no tener que traérselo del Estado de México, y menos ahorita el Tecolutla, que es uno de los proyectos que se tiene, ¿no? Entonces ahí hay todo un problema. Pero también en este momento se puede utilizar esta mano de obra campesina subimplementada, subpagado, para darles un potencial para vivir, ¿no? Hay este nuevo proyecto de las zonas económicas especiales. Vamos a tomarlos en serio y meterlos en este tema, ¿no? Y finalmente, claro, esto nos reduciría sustancialmente la migración rural-urbana. La siguiente. Aquí viene un modelo claro de integración. Cómo el estiércol ayuda a la producción de alimentos, cómo los alimentos alimentan a ganado, puede ser porcino, puede ser gallino, puede ser gallinas, pueden ser reses o cualquier otro animal. Y, por ejemplo, aquí cómo estos desechos también ayudaron, en este caso, el cultivo de la morera, y cómo esto produjo las larvas, el gusano de la seda, se hizo la parte industrial que iría por aquí abajo, y aquí tenemos cría de pescado. Y esta a su vez, obviamente, alimenta tanto el suelo con los desechos que tenemos del pescado, por el potasio, que además es uno de los problemas mayores que nadie está hablando. El mundo está perdiendo el potasio. ¿Cómo vamos a producir alimentos en el futuro si no tenemos potasio? O sea, ojo. Y no hay chance de producirlos en el fondo del mar. O sea, nos complica, ¿no? Entonces, ahí hay posibilidades de ciclos. Lo siguiente. Y esto nos lleva al término de la seguridad versus la soberanía alimentaria. Y la seguridad alimentaria no ha cambiado mucho a nivel global. O sea, es la FAO, dice, hay seguridad alimentaria cuando todas las personas cuentan durante el tiempo con suficiente acceso a alimentos sanos, permanentes y culturalmente aceptados, pero además a precios accesibles, porque estamos viviendo en un país donde el 82% de la población es urbana. Entonces ahí hay también un tema crucial de ahorita la agricultura urbana, vertical, en techos, etcétera, que es climáticamente inteligente, ¿no? Y pues claro, muchos problemas la FAO lo descubrió y vio que normalmente en las culturas tradicionales, ¿quién se alimenta primero? El hombre. ¿Y quién debería alimentarse primero? Los niños, ¿no? Entonces, inventaron la seguridad alimentaria en el hogar. Y simplemente la mujer embarazada o lactante es la que menos alimento tenía cuando es la que debería tener un acceso prioritario, ¿no? Aquí son elementos culturales que hay que tomar en cuenta para entender. Entonces, ¿qué dijo Vía Campesina frente a este proceso? Vamos a promover la soberanía alimentaria, que es el derecho de los pueblos, las comunidades y los países de definir una propia política agropecuaria, ¿no? De pesca, de alimentos y de políticas rurales. O sea, no depender del Telecán para
tener que imponer y comprar los alimentos que no nos agraden, sino poder producirlo y hacerlo. Y claro, esta tiene que ser ambientalmente, social, económico y culturalmente apropiada. Esto significa que el modelo norteamericano que tenemos no es el modelo mexicano, porque tendríamos que retomar nuestro propio parte para poder trabajarlo. ¿Y esto para qué? Para producir, comercializar y transformar alimentos sanos, nutricionales, culturalmente apropiados y desarrollarse en ellos mismos. O sea, esto es la gran diferencia. Como ven, uno es un tema obviamente exclusivamente nutricional productivo, el otro es un problema mucho más político y va hasta la geopolítica, porque va hacia la independencia alimentaria. La siguiente, por favor. Entonces, la soberanía alimentaria regional, que la coordinadora latinoamericana de organizaciones campesinas, también aquí la Universidad Campesina, o sea, ¿qué significa esto? El derecho y el usufructo a la parcela. Y aquí tenemos un problema serio en el país. Las mujeres, por la migración de los hombres, tenemos una feminización de la agricultura y un envejecimiento de la agricultura. Y las reglas vegetales no corresponden a esto. El marido está en Estados Unidos, a lo mejor otra pareja, o simplemente se muere. Llega la parcela a la asamblea y se dota a otro ejidatario en lugar de la mujer que durante 20 años ha participado. Entonces, hay todo un problema cultural ahí importante para resolverlo. Por lo tanto, insisto que mujeres y niños deben tener derecho a heredar tierras. Y hoy día en México, solamente un 18% de todas las tierras están en manos de mujeres. O sea, hay un enorme desequilibrio. No es casual que insisto en este tema. Y claro, no es nada más tierra, necesitamos extensionismo, o sea, apoyo para poder producir, créditos, necesitamos tener derecho a salud reproductiva y a la toma de decisiones para poder resolver el problema. Y pues obviamente el apoyo masculino para poder avanzar en este campo. Y lo que se ha visto, y lo pueden ver perfectamente en Juchitán, cuando el presupuesto familiar está en manos de mujeres, ¿qué se descubre? Hicimos un estudio. Los niños nacen con 1 kilo de más en promedio en Juchitán. ¿Por qué razón? Porque la prioridad es en la alimentación, ¿no? Y váyanse al mercado si tienen chance de ir a Juchitán, qué rico se come, ¿no? Porque es prioridad en un momento dado. Entonces, la cultura es crucial en este momento para poder hacer la parte. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos, obviamente, el impacto del cambio climático. ¿Y dónde lo tenemos fuerte? En el suelo. Poca gente habla de él. Hablamos de energía renovable, de acuerdo. Hablamos de reducción, de eficientización energética. Pero nadie habla del agua, nadie habla. Acabamos de escuchar en la conferencia la enorme cantidad de calor que se está acumulando en este momento en el océano. Tenemos un año niño excepcionalmente complicado, muy difícil. Y vamos a tener el problema del óptimo alrededor de diciembre. ¿Qué significa esto? Vamos a tener una fuerte acidificación, lo que acabamos de escuchar, ¿no? Es crucial empezar a entender el conjunto de estos ciclos. Y por lo tanto, claro, para poder capturar los gases de efecto invernadero necesitamos recuperar nuestros suelos. Y tenemos enormes montos de partes deforestado. Por año, 500.000 de hectáreas. Y reponemos más o menos 180 millones de árboles el año pasado. Pero muchos de estos árboles o no son adecuados, o no están cuidados, o porque tienen plagas, etc., no tienen la capacidad de recuperarse. Entonces, ahí hay toda una campaña que tendríamos que hacer para poder resolver el problema. Por una parte, la reforestación, pero también controlar la deforestación. Y ahí, por ejemplo, yo vivo en Morelos, desgraciadamente, la tala clandestina está en manos del crimen organizado. Es otro de los negocios, y pues yo no entiendo por qué razón pueden pasar con tráileres por las carreteras
Yo creo que hay mecanismos donde pudiéramos controlar y detener esto. Y si lo detenemos en la parte de la compra, que nadie compra madera clandestina, pues se acaba el negocio, ¿no? Y tendríamos, por ejemplo, o tenemos en Michoacán, ¿no?, los controles comunitarios de las comunidades precisamente fuerte para proteger su parte. O sea, ahí hay toda una alianza interesante. ¿Qué nos ha costado este deterioro ambiental? Por año, 6% del PIB. Señor secretario de Hacienda, no tenemos un crecimiento del 2%, tenemos un decrecimiento del 4% este año. Seamos realmente claros lo que significa esto para todos nosotros. Se está deteriorando el recurso de todos ustedes jóvenes enormemente. ¿Dónde está el término de sustentabilidad? De dejar a las generaciones venideras lo que requieran para el desarrollo. Pues no va a haber nada. Van a haber algunos datos que les voy a dar. Es muy delicado este asunto. Los datos de la degradación lo vamos a ver después. Hay casi 23 millones de hectáreas por erosión de agua hídrica, otros 18 por erosión eólica, casi 11 millones de hectáreas por degradación física, por mal manejo agrícola. Esto sí se puede resolver. O sea, si pudiéramos nivelar los terrenos, no encharcarlos, no salinizarlos, no perforar pozos a 500 metros y entonces bombear agua y que estamos bombeando agua salobre, ¿no? Todo esto se extiende sobre la parte. Y finalmente, la eutrificación y la contaminación de otros 34 millones de hectáreas. O sea, en total, 85.8, casi 86 millones de hectáreas están deteriorados en nuestro país. Entonces, el suelo es un tema crucial para poder avanzar. La siguiente. Y los impactos, obviamente, son fuertes, entonces, en términos territoriales. Tenemos 12% del territorio nacional protegido por áreas naturales protegidas. ¿Okay? Es pequeño, pero ya es un buen punto. Pero, aquí viene el pero. Del presupuesto de Semarnat, que es una nada comparado con el resto de todo, solamente el 2% de su presupuesto se dedica a conservación de estas áreas. Y solamente cuentan con 500 guardabosques y guardaparques para cuidarlos. Y solamente un 10% del territorio tiene algún sistema de monitoreo. Y aquí las universidades pudiéramos entrar, apoyar, ¿no? Porque tenemos las herramientas y pudiéramos realmente sistemáticamente mostrar el deterioro en el cual estamos haciendo mucho más serio para esta parte. Y claro, por lo tanto, el cambio climático impacta tanto en la biodiversidad, pero también en el movimiento y la adaptación de plantas y animales a este cambio climático. Al rato les enseño unos datos. La temperatura, la precipitación, los eventos extremos, hemos oído de los huracanes, el tema mucho más delicado son las sequías. Yo digo, es el asesino silencioso que nadie habla de él, pero son donde tenemos los graves deterioros, o sea, y somos un país, lo vamos a ver al rato, en casi 2/3 semiáridos y áridos, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, alteraciones serias, por ejemplo, la sequía interestival, ¿no? Aquí la especialista. El cambio en el uso del suelo, mal manejo del suelo, salinización, intrusión de agua del mar, disponibilidad temporal y regional del agua. Acuérdense, México tiene todo el agua en el sur y este, y tenemos la población viviendo en el norte y en el centro. Entonces ahí hay un problema de desequilibrio. Pero además nos llueve de junio a septiembre y el resto del año pues estamos con una época de secas, con muy poca lluvia. Ojalá que este año con el Niño vayamos a tener un poco más lluvia invernal en algunas partes. Sí, espero, ¿no? Y claro, por lo tanto, como lo vimos hace un rato, pero insisto, México es, junto con Centroamérica, uno de los países más impactados por el cambio climático. Y se nos olvida, por 2 mares con mucho aumento de temperatura. Entonces, la siguiente, ya voy más rápido,
para poder llegar a los temas que me importan. Aquí ven los cambios en la temperatura, los modelos para México y Centroamérica, y aquí ven la parte de la precipitación. Obviamente tenemos una zona de mucha precipitación y una zona de ninguna, y el promedio no está esto, es muy difícil, por lo tanto hay que regionalizar. No es lo mismo Baja California que, por ejemplo, la parte de Yucatán. La siguiente. El movimiento de los animales, muy distintos por década. Miren, lo que se puede mover un árbol, una planta, mediante, pues obviamente los mamíferos, que son mucho más rápidos, o los insectos, ¿no? O sea, aquí tenemos, pero también tenemos enorme variabilidad, solamente aquí. Sabemos que la mariposa monarca se ha hecho sus 11.000 kilómetros, porque sí se puede mover en un año, o sea, ahí no hay problema. La siguiente. El cambio del uso del suelo, agricultura, pastizales inducidos y asentamientos humanos, pero también aquí selva caducifolia secundaria. Aquí tenemos todo el deterioro importante de lo que había, la parte, y aquí tenemos muy poco bosque templado que nos queda. El bosque de montaña, miren, es una nada, y obviamente aquí tenemos la parte de las plantaciones poco. La siguiente, el agua, como dije, 2/3, tenemos 32% del agua, vive el 77% de la población y producen el 79% del Producto Interno Bruto. No sé si es el mejor medidor, pero es el que tenemos para poder ver la riqueza que genera una región. ¿Y qué pasa acá donde tenemos el recurso? Poca población y poca producción. O sea, esto puede revertirse así, con una política clara que toma esto en cuenta. La siguiente. Intrusión de agua salina, salinización de tierras por exceso de riego que tenemos, y por lo tanto un deterioro global del agua y del suelo, y por lo tanto de todo el potencial agrícola, de la vegetación natural, etc. Aquí ven los diferentes, la erosión hídrica, la eólica, la química y la degradación física. Ya en detalles lo que había comentado, que tenemos más o menos 88 millones de hectáreas en proceso. Esto se puede recuperar. ¿Cómo? Trabajando con agricultura climáticamente inteligente. Y esto implica usar los desechos orgánicos, tanto animales como de alimentos, como rastrojo, como sobrantes de cultivos, integrando, composteando, para poder recuperar estos suelos. La siguiente. Este mapa me gusta porque es de una transnacional, la Monigel. O sea, muestra que México y Centroamérica estemos de lo más expuesto por huracanes, pero también por sequía, también por deslizamiento de tierras. Acabamos de ver el dramático problema en Guatemala. No es el primero. A mí me tocó con Stan estar en Antigua por casualidad, cuando 1.200 personas se murieron en Atitlán porque todo un cerro se vino abajo. Deforestación es crucial en este campo, y obviamente el aumento de las sequías. La siguiente. Entonces llegamos a una doble vulnerabilidad. ¿Qué significa esto? La vulnerabilidad ambiental, donde hay contaminación de agua, variabilidad climática, pérdida de fertilidad del suelo y erosión, y pérdida de los servicios ecosistémicos. ¿Y esta qué nos lleva? A desastres, migración y conflictos por recursos, ¿no? Por otra parte tenemos la vulnerabilidad social, problema de enfermedades, alimentación, abatimiento de agua, no hay tierras de temporal, hambre, alimento chatarra, obesidad y desnutrición, ¿no? Por otra parte tenemos desigualdad, tenemos problemas de discriminación de género, de jóvenes, de falta de empleo, pobreza, miseria, inseguridad, ¿no? ¿Y a qué nos lleva esto? A violencia, conflictos étnicos y políticos. O sea, si checan los datos oficiales, tenemos más muertes que los países en guerra. Y no, nadie habla de esto, ¿no? O sea,
habrá que pensar qué hacemos con el crimen organizado. Habrá que realmente resolver, a lo mejor hay que legalizar la droga. ¿Para qué tenemos que poner los muertos nosotros? Para otro consumo y para el deterioro. La urbanización tan caótica, la modernización tan ajena, ¿no? Yo me pregunto qué va a pasar con el nuevo aeropuerto, que por año se colapsa entre 30 y 50 centímetros. O sea, ¿vamos a poner flexibilidad? ¿Qué pistas vamos a construir? No creo que se haya tomado en cuenta. Tenemos desastres socioecológicos. Y digo socioecológicos porque no son eventos extremos, son desastres mal manejados. Pudiéramos evitarlos. Crisis económicos y vulnerabilidad de género. Y encima de todos estos problemas ancestrales vienen un consumismo caótico, gases de efecto invernadero, desechos, cambio climático y presión demográfica, ¿no? Acuérdense del sexenio pasado, de los 2 sexenios del PAN, cuando hicimos el censo, de repente nos sobraron 3 millones de habitantes. ¿Por qué? Pues porque es política de reproducción apoyada, ¿no? Entonces, pues ahí hay todo un problema que podemos resolver. O sea, y esto nos lleva a problemas serios de pérdida de seguridad humana, de seguridad de género y seguridad ambiental. Es un concepto que en inglés juega bien porque se llama huge, una gran seguridad, ¿no? Y claro que no está igualdad, sustentabilidad y equidad, ¿no? Entonces, es un modelo donde tendríamos que enfrentar de manera integral el proceso. Estos son datos económicos, como pueden ver, crecimiento, esto es del IPCC de Centroamérica, Latinoamérica, y la reducción de la pobreza. México, junto con Honduras, los únicos 2 países donde la pobreza ha aumentado. ¿Por qué razón? No deberíamos haberlo hecho. Teníamos las mismas condiciones que el resto de América Latina. Podíamos, y obviamente aumentó el Gini, o sea, el problema entre la sociedad mexicana. Y sí, tenemos 3 personas que controlan el 21% del PIB. O sea, esto es lo que hemos logrado con la política. Entonces, la situación alimentaria. Este es entre niños, bajo peso. Como ven, todavía en 27% baja talla. ¿Qué significa esto? Que están sacando de los huesos los nutrientes faltantes para poder desarrollarse. Entonces, la gente chaparrita no es nada más porque es genéticamente chaparrita, sino porque no ha tenido los alimentos adecuados en los momentos prenacer, después y sobre todo hasta las mujeres 18 años, los jóvenes como hasta los 21 años, ¿no? Ahí está el tema crucial. La importación del maíz. Y aquí tengo un buen dato ahorita, interesante, porque acabo de publicar ayer las estimaciones de la Zagarpa y afortunadamente este año hemos producido ya 14.6, hemos producido 24.9 millones de toneladas de maíz.